El tren acababa de detenerse en la estación de Santa Justa. Afuera, la brisa sevillana soplaba con ese olor inconfundible a azahar y piedra antigua, como si la ciudad quisiera susurrarme algo desde el primer instante. Dio un pequeño tirón a mi mano. «No te preocupes», dijo Diego, sonriendo. «A mi familia le vas a encantar». Yo asentí, pero la inquietud dentro de mí no tenía nada que ver con su familia. Era otra cosa. Una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Como si una parte de mí supiera que este viaje no sería como los demás. Me llamo Lucía. Tengo 20 años. Estudio filología en la Universidad de Barcelona. Y por primera vez estoy visitando la ciudad natal de mi novio, Diego. Él tiene 22. Estudia ingeniería y está tan enamorado de Sevilla como de la Semana Santa que está por comenzar. Viajamos para pasarla con su familia, en su casa en Triana. El taxi nos dejó frente a un edificio blanco con balcones de hierro forjado. La casa tenía un patio interior lleno de macetas y azulejos coloridos. Me recibió doña Carmen, su madre, con un abrazo cálido, y luego don Antonio, su padre, con una mirada tranquila de hombre que ha vivido mucho y calla más. Me ofrecieron agua fresca con limón y me invitaron a sentarme bajo una sombrilla. Y entonces lo vi por primera vez. Salió del interior de la casa con una camiseta deportiva, el cabello despeinado y una toalla colgando del hombro. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y cuando se cruzaron con los míos por primera vez, sentí algo muy parecido a un tropiezo interno. «Ella es Lucía, mi novia», dijo Diego. «Lucía, él es mi hermano Javier». Javier. Tenía 18 años, jugaba en la cantera del Sevilla FC y era todo lo contrario a Diego. Más informal, más libre, con esa energía imparable de quien aún no conoce límites. «Encantado», dijo, con una media sonrisa. Su voz era grave y pausada, como si no tuviera prisa por impresionar a nadie. Durante la comida, traté de no mirarlo. Pero era difícil. La mesa era pequeña y él se sentó justo frente a mí. Diego hablaba de la procesión de la Esperanza de Triana, de las saetas, del olor a incienso. Javier apenas decía nada, pero cuando lo hacía, su voz parecía llenarlo todo. «¿Tú has visto alguna vez una procesión sevillana?», me preguntó de repente. «No, nunca». Entonces, te vas a enamorar de algo más que mi ciudad». Y sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Por la tarde, mientras Diego ayudaba a su padre en la bodega, doña Carmen me mostró mi habitación. Era sencilla, con una cama de hierro forjado y un balcón que daba al patio. Me asomé y lo vi abajo, entrenando con una pelota contra la pared, como si necesitara moverse todo el tiempo para respirar. Cada vez que la pelota rebotaba, parecía romper el silencio que flotaba entre nosotros desde aquella primera mirada. Al anochecer, paseamos por el barrio. Diego me enseñaba calles, iglesias, el mercado, pero yo sentía que mi atención no estaba completa. Algo de mí se había quedado en ese patio, entre el eco del balón y una mirada que aún no entendía. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, escuché pasos ligeros en el pasillo. Mi puerta no se abrió. Pero su sombra se detuvo justo al otro lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí unos segundos. Y luego se fue. Cerré los ojos. No habíamos hecho nada. No habíamos dicho nada. Y sin embargo, algo se había encendido. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado y un aire tibio que prometía calor. El bullicio en la casa comenzaba temprano, don Antonio ya estaba en la bodega, doña Carmen preparaba el desayuno y Diego salía de la ducha, cantando algo que no reconocí.
Yo bajé al patio, atraída por el sonido suave de una guitarra. Allí, en una esquina sombreada por un limonero, estaba Javier, concentrado en los acordes. Tocaba con naturalidad, sin esfuerzo, como si las cuerdas fueran una extensión de sus dedos. Vestía una camiseta blanca y pantalones deportivos, el pelo todavía húmedo por el entrenamiento. Cuando me vio, no dejó de tocar. Solo bajó un poco la cabeza y dijo: ¿Siempre te levantas tan temprano? No, dije, sonriendo sin querer. Pero no podía dormir. Debe ser el aire de Sevilla. Entra por la piel y ya no te deja. Volvió a mirar las cuerdas, y luego sus ojos se encontraron con los míos. Era una mirada tranquila, pero densa. Como si supiera demasiado. ¿Sabes tocar?, preguntó. Solo un poco. Mi madre tocaba flamenco. Yo solo lo imitaba. Entonces ven. Se hizo a un lado en el banco. Dudé un segundo, pero me senté. Me pasó la guitarra y nuestras manos se rozaron. Noté el calor en sus dedos, y ese roce breve me dejó temblando por dentro. Intenté recordar un par de acordes, pero mis manos eran torpes, y él rió con suavidad. Relájate. No estás en un examen. Solo escucha. Colocó su mano sobre la mía, guiando mis dedos. El mundo se detuvo un momento. ¿Tú siempre sonríes así?, susurró. Lo miré, sorprendida. ¿Así como? Como si escondieras algo bonito y no quisieras compartirlo del todo. Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Diego llamándome desde arriba. Me levanté de golpe, devolviéndole la guitarra. Gracias por la clase. Cuando quieras, profe, dijo él, aún con esa media sonrisa. Más tarde, durante la comida, el ambiente fue ligero. Doña Carmen hablaba sobre los pasos de la Hermandad de Triana. Diego se emocionaba explicando cómo era llevar un cirio en la procesión. Javier se mantenía en silencio, pero yo podía sentir su mirada cruzándome de vez en cuando, como si buscara leer entre mis gestos. Y entonces ocurrió. Mientras reíamos por una anécdota de Diego, sentí su pie, el de Javier, rozando el mío bajo la mesa. No fue un toque accidental. Fue suave, pausado. Sutil. Me congelé. Levanté la vista, él estaba comiendo como si nada, con la mirada baja, completamente ajeno, excepto por esa media sonrisa que apenas se asomaba en la comisura de sus labios. Aparté el pie con cuidado. El corazón me latía en la garganta. Después de la comida, ofrecí ayudar con los platos. Doña Carmen aceptó con gusto, pero fue Javier quien apareció a mi lado con una toalla de cocina en el hombro. Yo seco. Tú lavas. Trato justo. Lavábamos en silencio. Cada tanto me pasaba un plato y nuestras manos se tocaban, brevemente. Esa cocina, tan simple, parecía cargada de electricidad. Tú estudias literatura, ¿no?, Anne me preguntó. Sí. Me gustan las historias que duelen. Entonces entenderás esto, dijo, sin mirarme, hay historias que nunca se escriben, pero igual duelen. No supe qué responder. Solo lo miré, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Siempre hablas así?, pregunté con una media sonrisa. Solo cuando alguien me escucha de verdad. Esa noche, al subir a mi habitación, me encontré con él en el pasillo. Bajaba de la azotea con una camiseta gris pegada al cuerpo por el sudor. La luz tenue del corredor hacía brillar su piel. Pasamos uno junto al otro, sin decir nada. Pero justo cuando lo dejaba atrás, me dijo en voz baja. No mires atrás, Lucía. No sabrás qué hacer si lo haces.
Seguí caminando, sin atreverme a mirar. Pero lo pensé toda la noche. La tarde del Jueves Santo transcurría con el ajetreo de la ciudad en plena Semana Santa. La familia de Diego se preparaba para la procesión nocturna, una de las más importantes del año. Don Antonio y doña Carmen estaban emocionados, Diego, entusiasmado por la tradición, pero yo solo sentía una inquietud latente en el pecho. ¿No vienes?, preguntó Diego, ajustándose la chaqueta frente al espejo. No me encuentro muy bien, creo que prefiero quedarme en casa. Él frunció el ceño, preocupado. ¿Segura? Podemos ir más tarde. No, no te preocupes. Ve con tu familia. Me besó la frente y salió con prisa, ansioso por el evento. La casa se vació en minutos. Me quedé en la sala un rato, pero el silencio me sofocaba. Necesitaba aire. Sin pensar demasiado, me puse una chaqueta y salí a caminar. La ciudad estaba envuelta en un ambiente solemne. La gente se movía en procesiones, las saetas resonaban en los balcones y el incienso perfumaba las calles. Me alejé de la multitud, buscando un rincón tranquilo. Sin rumbo fijo, terminé en la Alameda de Hércules, un paseo bordeado de naranjos, con faroles encendidos que iluminaban las piedras húmedas. Y ahí, apoyado contra una fuente, con una chaqueta de cuero y las manos en los bolsillos, estaba Javier. Nos miramos en silencio. Sabía que no te quedarías en casa, dijo, con esa media sonrisa que ya conocía demasiado bien. ¿Y tú? Pensé que estabas en la procesión. No me gustan las multitudes. Prefiero el ruido de la lluvia. Solo entonces noté que el cielo se había oscurecido y un viento húmedo anunciaba tormenta. Caminamos en silencio por el paseo. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con el de las hojas movidas por el viento. ¿Por qué no juegas esta semana?, pregunté. Porque las promesas pesan más que los partidos. Lo miré, sin entender. Le prometí a mi madre que nunca dejaría que el fútbol me alejase de la familia. Eso suena hermoso. No siempre lo es. A veces, para no perder unas cosas, tienes que renunciar a otras. No supe qué responder. Me detuve junto a un árbol, tocando la corteza húmeda con los dedos. ¿A qué tienes miedo, Lucía? Su voz sonó cerca, demasiado cerca. ¿Quién dijo que tengo miedo? Tus ojos. Me dicen muchas cosas. Un trueno rompió el cielo. En un segundo, la lluvia cayó con fuerza, empapándonos en cuestión de minutos. Nos refugiamos bajo un naranjo, jadeando por la sorpresa. Su chaqueta goteaba. Su pelo oscuro se pegaba a la frente. Sus labios entreabiertos dejaban escapar su aliento cálido. «Estás temblando», susurró. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros. Su olor a lluvia, a madera, a algo que no debía desear, me envolvió. «Oh, Javier». «No digas nada», murmuró. Nuestros rostros quedaron tan cerca que sentí su respiración mezclarse con la mía. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara. Por un segundo eterno, todo se detuvo. Y entonces, otro trueno iluminó el cielo. Nos separamos de golpe, como si el universo nos recordara que esto estaba prohibido. La lluvia seguía cayendo, pero el frío ya no tenía nada que ver con el clima. «Debemos volver», dije, sin mirarlo. Javier asintió. Caminamos en silencio de regreso a casa. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La casa estaba en penumbras cuando regresamos. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, como si la tormenta aún se aferrara a la tierra. Javier abrió la puerta y me dejó pasar primero. En la sala, solo la luz de un farol de la calle iluminaba los muebles de madera antigua.
Buenas noches, Lucía, murmuró, con la voz ronca. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Subí las escaleras en silencio, sintiendo su mirada en mi espalda. Cuando cerré la puerta de la habitación, apoyé la frente contra la madera. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me quité su chaqueta con manos temblorosas. Aún olía a él. A la mañana siguiente, el sol inundaba la casa. Doña Carmen preparaba el desayuno, Diego hablaba por teléfono con un amigo y don Antonio leía el periódico. Javier no estaba. Anoche llovió mucho, ¿verdad?, dijo Diego, sirviéndome café. Sí, murmuré, revolviendo el azúcar distraído. Javier salió temprano, comentó su madre. Fue a entrenar. Asentí, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Mi viaje llegaba a su fin. En pocas horas, el tren me llevaría de vuelta a Barcelona, de vuelta a mi vida. Pero, ¿por qué sentía que dejaba algo atrás? Cuando terminé de hacer la maleta, encontré un pequeño papel doblado bajo mi almohada. Lo desplegué con dedos temblor. Lucía, lamento que el destino no nos haya cruzado antes. Tuyo, J. Sentí un nudo en la garganta. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas palabras. Diego llevó mi maleta hasta la puerta. Su familia se despidió con abrazos cálidos. «Volverás pronto, ¿verdad?», preguntó doña Carmen. Aclaro, respondí con una sonrisa que no sentía del todo. Cuando salimos a la calle, el sol brillaba con intensidad. El taxi nos esperaba al final del camino. Y ahí, en el patio, con la camiseta de entrenamiento pegada al cuerpo por el sudor, estaba él. Javier pateaba un balón contra la pared una y otra vez. No miró en mi dirección. O quizás sí. Quizá fue solo un instante, pero lo suficiente para grabarlo en mi memoria para siempre. Diego me tomó de la mano. Al listo, vámonos. Me subí al taxi sin volver la vista atrás. Mientras el coche avanzaba por las calles de Sevilla, supe que nada entre nosotros había sucedido realmente. Pero algo en mí se había roto para siempre. El tren se deslizaba suavemente por las vías, dejando atrás la calidez de Sevilla. Miraba el paisaje pasar por la ventana, pero mi mente seguía atrapada en aquel patio, en el sonido del balón golpeando la pared, en él. En Javier. Me recosté contra el asiento, intentando convencerme de que era solo un pensamiento pasajero. Algo que debía quedar enterrado en la nostalgia de ese viaje. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. Lo desbloqueé con el corazón latiendo acelerado. Era de un número desconocido. ¿Ya estás lejos? El aire se atascó en mi garganta. Mi mirada recorrió las letras una y otra vez. No había firma, no había explicación, pero no la necesitaba. Era él. Javier. Mis dedos flotaron sobre el teclado. ¿Responder? ¿No responder? Mordí mi labio. Sí. Ya estoy en camino a casa. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Estaba escribiendo. Pero el mensaje nunca llegó. Apoyé la cabeza en la ventana, cerrando los ojos. Algo dentro de mí me decía que esto aún no había terminado. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.